Vamos a explicar el problema muestra número 8 de REGNI, cuarta edición, volumen 1. Se encuentra en el capítulo 12, en la página 293. Un cilindro sólido de masa M, mayúscula, y radio R, mayúscula, rueda hacia abajo sin deslizamiento por un plano inclinado de longitud L y altura H. Ahí es la velocidad del centro de masa cuando el cilindro llega abajo. Entonces, encontrar esta velocidad. La velocidad del centro de masa. Lo vamos a hacer por dos métodos. Vamos a usar método energético y luego vamos a usar método dinámico. Energético, pues cuando aplicamos la conservación de la energía mecánica. Y dinámico cuando aplicamos la ley de Newton, según la ley de Newton. Tanto traslación como rotación. Entonces, comencemos método energético. Esta rueda, este disco, rota por la fricción, pero la fricción es estática, ya que no hay deslizamiento. Por lo tanto, esa fricción no hace trabajo. Y si no hace trabajo, pues no se disipa energía y por ende se conserva la energía mecánica en el sistema. Entonces, vamos a llamarle inicial en este punto, final acá. Entonces, por conservación de la energía, mecánica, vamos a hacer que la energía mecánica inicial igual a la energía mecánica final. Nuestro nivel de referencia va a ser el punto más bajo, es decir, acá, nivel de referencia. Por lo tanto, parte del reposo con velocidad 0 al inicio, por lo tanto, solo hay energía potencial gravitacional. Vamos a tener inicialmente solo energía debido a la fuerza de la gravedad, y esa es ME H. Esa es la energía cuando está en la parte superior, MEH, la energía gravitacional. Cuando llega a la parte de abajo, ya no hay energía gravitacional porque ese es el nivel de referencia. Pero hay energía cinética tanto por la traslación que por la rotación. Por lo tanto, vamos a tener un medio de la masa por la velocidad, por la rapidez del centro de masa al cuadrado. Eso es energía cinética por la traslación, más un medio de I por omega al cuadrado. Esa es por la rotación. Entonces tenemos energía cinética de traslación y energía cinética de rotación. Como podemos observar,
para un disco, el momento de inercia con respecto a C, al centro de masa, es un medio de la masa por R cuadrado. Entonces vamos a poner mgh igual un medio de m por la rapidez del centro de masa al cuadrado más un medio de la masa por R cuadrado. Eso está en la tabla para el disco. La inercia por omega cuadrado. Entonces, la masa se cancela porque está en todos los términos. Entonces vamos a tener E por H igual a un medio de la rapidez del centro de masa al cuadrado más, aquí nos queda un cuarto, más un cuarto de R cuadrado por la rapidez angular. Pero acordémonos que la rapidez del centro de masa es igual a omega R. Entonces voy a sustituir este omega. Omega va a ser rapidez del centro de masa al cuadrado entre R cuadrado. Ahí es sustituir utilizando esta relación. Por lo tanto, observamos que este R cuadrado se va a calcular con este R cuadrado. Y nos va a quedar un medio de la rapidez del centro de masa al cuadrado más un cuarto. O sea, GH igual. Un medio son 2 cuartos. Y aquí tenemos un cuarto. 2 cuartos más un cuarto, entonces nos quedan 3 cuartos. 3 cuartos de la rapidez del centro de masa al cuadrado. Pasando este 4 para acá, nos queda que la rapidez del centro de masa al cuadrado es 4GH entre 3. O sea, hemos encontrado la rapidez del centro de masa sacando raíz cuadrada. Nos queda 4 tercios de E por H. Esa es la respuesta. Cuando llega a la parte de abajo, aunque ahí dice la velocidad es esta. Lo que hemos encontrado es la magnitud de la velocidad. Entonces, la magnitud de la velocidad del centro de masa. Raíz cuadrada de 4 tercios de GH. Ese es el método del efecto. Ahora vamos a resolver por método dinámico para obtener este mismo resultado, pero utilizando las leyes de Newton. Entonces, método dinámico. Método dinámico. Para eso vamos a hacer un diagramita para ubicar las fuerzas que están aplicadas al cilindro. Entonces vamos a dibujarlo en una posición cualquiera, ya cuando va a rodar.
que por acá. Ahora vamos a ver análisis de fuerza. La fuerza que está actuando son las siguientes. El peso del cilindro es esta fuerza. El peso del cilindro. Eso es mg. Yo estoy poniendo la magnitud. El vector ahí también. La normal. La normal es esta. La fuerza que la superficie ejerce al cilindro. La normal. Este ángulo que acá resulta ser este mismo. Y la otra fuerza es la fricción. Para que vaya en este movimiento, la fricción es hacia arriba. Fuerza de rozamiento o fuerza de cohesión. Entonces voy a utilizar este punto P. El punto P. Entonces, sumatoria de torques o de momento de torsión con respecto a P igual a I por A, según la ley de Newton en la rotación. Y luego, con respecto a P, no hace momento de torsión la normal ni la fuerza de fricción. Entonces, solo va a ser momento de torsión o torque, una componente del peso. El peso lo podemos descomponer en una componente paralela a la superficie y otra perpendicular. La perpendicular pasa por el punto P, esa no hace momento. La que va a hacer momento es la componente tangente al plano. Tangente al plano. Y esa es mg seno de θ. Por lo tanto, vamos a tener mg seno de θ. Esa es la componente del peso que hace momento. Lo voy a poner en forma vectorial para que quede formal. Pero vamos a trabajar escalar. Esa es la fuerza. El brazo es R, este es R, el radio.
Ese es el brazo entre este punto P y el centro de masa. En Renzi le llaman solamente C. Por lo tanto, R. Esa es la única fuerza que hace el momento de torsión o torque. Y eso va a ser igual. Aquí hay que tener cuidado. Esta inercia tiene que ser con respecto a P, porque con respecto a P estoy haciendo yo la sumatoria de momentos de torsión. Por lo tanto, tiene que ser con respecto a P. En los libros vemos que para un disco es un medio de la masa por R cuadrado. Ese es el momento con respecto a C. Aplicando el teorema de los ejes paralelos, solo le agregamos la masa por la distancia entre ejes. Ya tenemos la inercia con respecto a P. Entonces, la inercia con respecto a P, ya que I sub C es un medio de M R cuadrado. Y esta es la masa por la distancia entre ejes. Teorema de los ejes paralelos. Esa es la idea. Por algo. Pero nosotros sabemos que la aceleración del centro de masa es igual a alfa por R. Entonces, alfa es igual a la aceleración del centro de masa entre R. Es lo que voy a colocar acá. Aceleración del centro de masa entre R. Este es algo. Entonces observamos que la masa se cancela porque está en todos los términos. Se cancela la masa. Pero este R es al cuadrado. En el teorema de los ejes paralelos, la distancia al cuadrado. Entonces, este R se cancela con este y este. Y este R se cancela con este y este. Entonces los R se cancelan y me queda bueno, ya cancelé también la masa, entonces solo me queda G seno de teta igual a un medio, aquí queda 1, por la aceleración del centro de masa. Entonces, un medio más 2 medios son 3 medios. G seno de teta es igual a 3 medios de la aceleración del centro de masa. Por lo tanto, la aceleración del centro de masa es igual a 2 veces G seno de teta. Este 2 pasa para acá y este 3 pasa abajo. Entonces nos queda 2 tercios de seno de teta. Por otra parte, podemos aplicar en la traslación, podemos aplicar la cinemática. Este es un movimiento con aceleración, pues la aceleración es el 2 tercios de G, se nota aquí todo esto es constante.
el 2/3 es lo que entonces es un movimiento con aceleración constante. Por lo tanto, podemos aplicar la siguiente ecuación. La rapidez del centro de masa al cuadrado va a ser igual a la rapidez del centro de masa, sería final, sería inicial, más 2 veces la aceleración del centro de masa por el desplazamiento. Pero el desplazamiento es E. Y la velocidad del centro de masa inicial es 0 porque es parte del percurso. Por lo tanto, nos va a quedar que la rapidez del centro de masa, ya no le pongo final, porque sabemos que cuando llegue hasta la parte de abajo, al cuadrado, es igual a 2 veces la aceleración del centro de masa por E. O sea que la aceleración del centro de masa es igual a la velocidad la magnitud de la velocidad del centro de masa al cuadrado, que es la rapidez del centro de masa, entre 2 y 10. Entonces aquí tengo aceleración del centro de masa y aquí tengo aceleración del centro de masa. Yo puedo igualar estas dos ecuaciones. Entonces digo, la rapidez del centro de masa al cuadrado entre 2L va a ser igual a 2/3 de G seno 3. Entonces voy a decir la rapidez del centro de masa al cuadrado es igual, este 2 pasa para allá y nos queda 4/3 de G L seno de T. Voy a continuar acá. Por lo tanto, la rapidez del centro de masa es igual a la raíz cuadrada de 4/3 G L seno θ. Pero L seno θ es H. Por lo tanto, la rapidez del centro de masa es igual a la raíz cuadrada de 4/3 por G por H. Como pueden observar, hemos llegado al mismo resultado por método dinámico. Por eso no borré el resultado anterior por método energético. Ahora por método dinámico. Hemos llegado al mismo resultado. Vamos a resolver otro problema, a explicar más bien dicho. Problema muestra 5 de Rennes, de la cuarta edición, volumen 1. Este se encuentra en el capítulo 13. Capítulo 13. La página es 318. Cuando lo quieren estudiar de la forma que lo explica Rennes. Voy a tocar la energía.
una tornamesa que consta de un disco de 125 gramos de masa y un radio de 7.2 centímetros, que era a una velocidad angular de 0.84 revoluciones por segundo, en torno a un eje vertical. De repente, se deja caer un disco idéntico. Que inicialmente no estaba girando. Sobre el primero, la fricción entre los dos discos causa que eventualmente queden a la misma velocidad. Sobre estos dos se deja luego caer un tercer disco. Idéntico. Que inicialmente no estaba girando.
siguiendo los tres en giro juntos. Literal A. ¿Cuál es la velocidad angular de rotación de la combinación? Literal B. ¿Cuánta energía cinética de rotación se pierde debido a la función? Literal C. Un motor que impulse al primer disco debe restituir la velocidad angular de la combinación a su valor original. En una revolución. Voy a continuar acá. ¿Qué torca? Constante deberá ejercer el motor.
constante deberá ejercer el motor en la prueba. Entonces, la situación es la siguiente. Este disco de abajo está rotando en torno a este eje vertical. Con una velocidad angular omega phi. Se deja caer un disco idéntico y quedan girando los dos. Se deja caer otro disco y quedan girando los tres. Que hasta la combinación de los tres discos. Tres discos idénticos. Ya la combinación pues, está rotando con menor velocidad. Le vamos a llamar omega final.
Literal A. Nos preguntan el valor de la velocidad angular de la combinación. Esta, la final. Entonces, cuando van cayendo los discos, no hay ningún torque externo al sistema. Entonces, si no hay torque externo al sistema, se conserva el momento angular. Entonces decimos, por conservación del movimiento, del momento angular, es decir, porque la sumatoria de todos los torques externos es igual a 0. Entonces, la inercia rotacional inicial por omega inicial, eso es L. Decimos L inicial igual a L final. Este es el momento angular, lo simbolizamos por L. Son vectores, pero aquí vamos a trabajar en forma escalar porque no hay ningún cambio de dirección. Entonces, I por omega inicial va a ser igual a I final por omega final. Pero la inercia final, como ya son 3 discos, ya he hecho 3 veces la inicial. Por lo tanto, decimos omega inicial, inercia inicial por omega inicial va a ser igual a 3 veces inercia inicial por omega final. Entonces, aquí se cancela omega inicial. Y vamos a tener que la rapidez angular final es 1/3 de la inicial. 1/3 de 0.84 revoluciones por segundo. Y eso es igual a 0.28 revoluciones por segundo. Esa es la rapidez angular final de la combinación. Literal A. En el literal B, ustedes observan en el problema cuánta energía cinética de la rotación se pierde debido a la fricción. Vamos a resolver literal B. Vamos a calcular un delta K, energía cinética de rotación que se pierde. Para cada disco, la inercia en torno al eje que pasa por su centro de masa es igual a 1/2 de la masa del disco por su radio cuadrada. Ese es para un disco. Entonces la inercia inicial
tenemos un medio de la masa que es 0.125 ya en kilogramos por el R ya en metros es 0.072 al cuadrado. Esa es la inercia inicial, porque está solo un disco. Al inicio solo un disco. Y muy bien. Y eso es igual a 3.24 por 10 a la menos 4, y las unidades son kilogramos metro cuadrado. Por lo tanto, la energía cinética inicial es un medio de I, pero I es 3.24 por 10 a la menos 4, no le voy a poner las unidades, por omega, 2pi radianes por cada revolución, por 0.84 revoluciones por segundo. Aquí sí le puse las unidades para que vean que este 2pi es para pasar estas revoluciones por segundo, pasarlas a radianes por segundo, porque tiene que estar en radianes por segundo, para que nosotros resuelven Joule. Por lo tanto, vamos a tener inicialmente una energía de 4.51 por 10 a la menos 3 Joule. Esa es la energía cinética inicial, porque inicialmente solo está un disco. Pero cuando caigan los demás, ya hay 3 discos. Entonces vamos a tener que la energía cinética final es igual a un medio de la inercia. Por aquí vamos a poner la energía cinética es un medio de I por omega al cuadrado, la energía cinética de rotación. Va a ser un medio de I. Ahora son 3 los discos, entonces 3 veces la inercia inicial por omega final al cuadrado. Esa sería la energía cinética final. Este 3 lo podemos sacar de acá y nos queda 3 medios. 3 medios de esta inercia inicial, que es 3.24 por 10 a la menos 4, son kilogramos por metro cuadrado, por omega al cuadrado. 2pi por 0.28 al cuadrado. Entonces, resultando que la energía cinética final es 1.50 por 10 a la menos 3 Joule. Ahí tenemos una diferencia de energía. Encontremos ese delta. El cambio de energía cinética de rotación va a ser la energía cinética final menos la energía cinética inicial. La final es 1.50 por 10 a la menos 3 Joule menos 4.51 por 10 a la menos 3 Joule. Al hacer esa diferencia, resulta menos 3.01 por 10 a la menos 3 Joule. El signo menos lo que significa es energía que se pierde por fusión.
Energía que se pierde. Ese es el significado del principio. Ahora vamos a resolver el literal C. En el literal C nos decía un motor que impulse al primer disco debe restringir la velocidad angular de la combinación a su valor original en una revolución, es decir, en una vuelta. En una vuelta, el motor debe de llegar a la rapidez angular que tenía inicialmente un solo disco. Para eso, pues, ¿qué torca constante deberá ejercer el motor? Para que cambie la cantidad, digamos, de la magnitud de la rapidez angular, tiene que haber una aceleración angular. Por lo tanto, para que haya una aceleración, tiene que haber un torque o un momento de torsión o torca, como quieran llamarle, que el motor debe ejercer. Y esa torca es la que nos pregunta. Entonces, el motor tendrá que aumentar omega desde 0.28 revoluciones por segundo hasta 0.84 revoluciones por segundo, que era la rapidez angular que tenía el solo disco. Entonces, la energía cinética final es igual a un medio de la inercia final por omega final al cuadrado. La energía cinética inicial, es decir, están los tres discos, y están juntos los tres discos, y antes de llegar a este valor, pues le vamos a llamar final cuando tenga este valor e inicial este. O sea que el inicial ahora es los tres discos, la combinación. Luego va a haber un momento de torsión y se va a alcanzar esta rapidez angular. A eso le podemos llamar final. Entonces la inicial va a ser un medio de inicial por omega inicial al cuadrado. Calculemos la inicial, un medio de 3 veces, porque son tres discos, 3 por 3.24 por 10 a la 4, 2pi por punto 28 al cuadrado.
Ahí tenemos. Al hacer esta operación, es decir, 2 por pi por punto 28, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por 3, lo dividimos entre 2, luego lo multiplicamos por 3.24 elevado el 10 al exponente menos 4 y resulta pues 1.5042 por 10 a la menos 21. Esa es la energía cinética que tenemos inicial, pero ya con la combinación. La final, pues, un medio, la inercia no ha cambiado, sigue en nuestro disco, entonces siempre vamos a tener el 3 por 3.24 por 10 a la menos 4. Eso no ha cambiado, ya está en nuestro disco. Por 2pi, pero ahora queremos llegar a 0.84. Al hacer esta operación, entonces resulta un valor de 13.538 por 10 a la menos 3 joules. A esa energía hay que llegar. Entonces calculemos el cambio de energía cinética que debe producir el motor. Entonces el cambio que es energía final menos energía cinética de rotación inicial. Y 13.538 por 10 a la menos 3 menos 1.5042 por 10 a la menos 3. Y eso nos resulta 12.034 por 10 a la menos 3 joules. Ese es el cambio de energía que debe producir el motor. Entonces aquí podemos ocupar la relación de el trabajo que hace el momento de torsión o torca, como quieren llamar. El trabajo es igual al momento de torsión por phi. Entonces, la torca es igual al trabajo entre phi. Phi es, en una revolución debe ser esto el motor. O sea que el desplazamiento angular, phi, es 2pi radial. Entonces, utilizando el teorema del trabajo y la energía cinética, recordemos que el trabajo es igual al cambio de energía cinética. Entonces, vamos a tener delta K entre phi. El trabajo es el cambio de energía cinética. La teoría del teorema del trabajo y la energía. Entonces, tenemos 12.034 por 10 a la menos 3 joules entre 2pi radial. Eso nos da 1.92 por 10 a la menos 3. Estos son newton metros. Newton metros. Ese es el momento de torsión, el torque que debe de
hacer el motor para alcanzar la rapidez angular que tenía con un solo disco, ahora los tres discos. Vamos a explicar otro problema. Problema muestra, siempre de Remy, problema muestra 1 de Remy, cuarta edición, volumen 1, pero del capítulo 13. A ver. Y siempre el capítulo 13, pero la página 306. Una partícula de masa m de la masa se libera desde el reposo. A que velocidad inicial es 0. En el punto P de la figura. Ya vamos a hacer la figura. Cayendo paralela al eje Y. El eje Y está en posición vertical, literal A. Hay una puerta que actúa sobre M. En cualquier tiempo T. Con respecto al origen O. Literal B. Hay el momento angular de M en cualquier tiempo T. Con respecto a ese mismo origen.
C. Demuestre que la relación sumatoria de momentos de torsión igual a la derivada de y con respecto al tiempo, vamos a poner en forma vectorial, da un resultado correcto cuando se aplica a este conocido problema. Vamos a dibujar la figura a la que hace mención el enunciado. Este es el eje 10. Este es el eje X. Que va cayendo la partícula de masa M desde esta posición. Del punto P. Este es el vector R, el vector posición para este instante. Este es un ángulo θ. Este es el origen.
esta masa en ese instante tiene su velocidad, su peso, digamos que este es el peso, esta fuerza es mg. Tiene en esa dirección, tiene su momento lineal, es decir, P. Que es igual a masa por velocidad. Este símbolo indica un vector perpendicular al plano de la pizarra y que está entrando. Porque si hacemos R plus P por regla de la mano derecha, este es el ángulo θ, este es el ángulo θ. Entonces hacemos R cruz P, entonces el vector está entrando tanto para el torque o momento de torsión o torca como para el momento angular. Recordemos que el momento angular es R cruz P y el torque es R cruz F. Entonces aquí este símbolo indica que está entrando tanto el momento de torsión como el momento angular de una forma. Literal A. La torca está dada por R cruz F. Su magnitud es la magnitud de R la magnitud es la magnitud del vector por la magnitud del otro vector por el seno del ángulo. Esa es la magnitud del producto cruz. Si esta parte le llamamos P, a la distancia entre el origen y P, si le llamamos B, entonces R seno de teta es B. Y F, la fuerza, es el peso. Es mg. Entonces, el torque va a ser igual a mg, la fuerza, por B. Ese es el torque y es constante.
O sea, este B es el brazo de palanca para esa fuerza. La fuerza multiplicada por el brazo de palanca, y esa es la tendencia de esta fuerza a hacer rotar en esta dirección. Ese es un momento de torsión, una tendencia. No es que esté rotando. Tendencia. Entonces ahí hemos calculado el momento de torsión, o torca, como le llaman. Literal B. En el literal B, el momento angular. Ahí nos pide el momento angular de M en cualquier tiempo con respecto al mismo origen, es decir, con respecto a ahora. Este momento de torsión es con respecto a ahora. Es bueno ponerlo así. Con respecto a ahora. Aquí no la voy a poner para no ir, pero aquí sí. Pero para recordarte con respecto a ahora. L, el ímpetu angular es R cruz P, por definición, R cruz P. Su magnitud L es igual a R P seno T. Pero R seno teta es P. Y P es masa por la rapidez. Entonces, de nuevo, R seno teta es P y P es masa por la magnitud. La magnitud de P es masa por la rapidez. La rapidez es G por T. Recordemos que la rapidez final es la rapidez inicial más aceleración por tiempo. Pero como parte del reposo, esto es cero. Y la aceleración es la de la gravedad. Eso es la magnitud de la velocidad. Masa por la magnitud de la velocidad. Gt. Por lo tanto, L es mg por B por T. Entonces, por regla de la mano derecha, pues está en la misma dirección que el momento de torsión o torque, entrando al plano de la pizarra, el torque y el eje. Con respecto al mismo punto, están en la misma dirección, entrando al plano de la pizarra. Este vector solo va cambiando, cambia con el tiempo de magnitud solamente. Su dirección permanece siempre la misma. Son paralelos. Los dos vectores. Vamos a ver el literal C. Ahí en el libro pueden hallar más explicaciones. Aquí les dejo hasta la página donde lo pueden encontrar. Ahí
algunos comentarios, que yo no se los explico, solo se los estoy mencionando. Para literal C, nosotros sabemos que el momento de torsión es igual a la derivada de L con respecto al tiempo. Pero el momento de torsión acabamos de encontrar que es mgb. Entonces mgb va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de L. Pero L es m b por t. Al derivar esto, pues, nos queda mgb. Aquí vemos, pues, la identidad. La cual es una identidad. Es decir, que se cumple esta relación. En este caso, aquí podemos hacer lo siguiente. Eliminamos este B, que es una constante que aparece en los dos, y nos queda M. Va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de M. B ya lo eliminamos. T es la magnitud de la velocidad. Entonces, pero mg es el peso, la fuerza. Mg es la fuerza debido a la gravedad. Y la magnitud de P es igual a masa por la rapidez. Entonces ahí vemos que la fuerza es igual a la derivada con respecto al tiempo de L. En este caso sería P. O sea que cuando hay una fuerza, entonces hay un cambio en el ímpetu lineal o momento lineal en el tiempo. Entonces hemos demostrado que efectivamente el torque es igual a la derivada de L con respecto al tiempo, dejándola así sobre la magnitud. Los valores del momento de torsión y de L, y los valores de L, que es esto, los valores de L, van a depender del punto con respecto al cual se han calculado. En este caso, de O. Dependen de O. Si B valiera cero, entonces tanto el torque, el momento de torsión, como el momento angular serían cero. Si B igual a cero,
entonces el momento de torsión sería cero porque no habría ningún brazo. Y L también sería